Diríamos una serie de agradecimientos a la agrupación Ángel Garma, a Simática y a Manuel Esbel y a mis compañeras, a Alicia Montserrat y Maite Muñoz, que me ofrecieron la posibilidad de hacer el prólogo, que me pareció un ofrecimiento muy generoso, y que ahora sea también aquí en esta mesa comentarista del libro. Bueno, vuelvo a mencionar que yo me pregunté, bueno, ¿qué más voy a decir yo cuando este libro es tan profundo y tan brillante, ¿no? Eh, También quería comentar que nos vinculan muchos años de profesión y de amistad, y yo he estado al lado de ellas viendo cómo ellas gestaban este libro, y también dentro de ese trabajo, bueno, han sido muchos años, pues están entrelazadas episodios de la propia existencia, o sea que el libro también tiene entre líneas sus luces y sus sombras de la historia de todas nosotras. Bueno, yo me quedé pensando en el título de este libro, Por el camino. Por los caminos en plural, por los caminos de la adopción. Pensé, también podría ser en los caminos, pero me pareció que con un pequeño cambio en la preposición, cambiaba el libro y la dinámica, porque le daba otra orientación, una vitalidad, una expectativa sobre lo que podía ir ocurriendo durante el camino, que no sabíamos, como si se tratara de un enigma que iba resolviéndose. Frente a las preguntas que nos hacemos todos los seres humanos y los niños adoptados, que son, por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen y el sentido de la existencia? ¿Y de dónde nace el deseo de tener hijos? Voy a mencionar a un psiquiatra y psicoanalista francés, André Green, para recordar un concepto que, aunque algunos de la sala no lo conozcan, trataré de ser un poco más didáctica, ¿no? Él habla de la estructura en cuadrante. Quiere decir que es un espacio imaginario en el que se pueden habilitar una serie de condiciones y sentimientos y emociones de una madre para poder, diríamos, cuidar a su bebé. Y que si no hay este espacio, no hay este marco, se darán una serie de fallas que luego tendrán sus repercusiones. Quiero decir que este libro no existiría si ambas autoras no poseyeran ese espacio mental, un espacio imaginario en su psiquismo para albergar la empatía, la intuición, la comprensión, el dolor y la ilusión. Es decir, todas las vicisitudes que acompañan al deseo de ser madre y padre en este viaje, vamos a decir, en esta odisea que supone el proceso de adopción. El libro se divide en varios capítulos y no es un momento de que yo vaya a detallar todo su contenido, pero sí quiero resaltar que primeramente se centra en las vicisitudes del inicio de la experiencia de adopción. Y en él encontramos primeramente las disposiciones legales sobre la adopción y las propuestas actuales de reproducción asistida y la maternidad subrogada. Con el firme propósito de años de experiencia en este campo, Alicia Montserrat y Maite Muñoz abordan los nuevos planteamientos que exige el siglo XXI, referido a las nuevas investigaciones científicas basadas en la biotecnología. Tengo que mencionar que el texto acomete además uno de los retos bastante complejos de nuestro tiempo, un tema que nos impulsa a los psicoanalistas a la reflexión, a todos en general, pero a nosotros a investigar. Me refiero al complejo tema de la sexualidad y el género. Este texto nos transmite el interés que supone el tema de las identificaciones relacionadas al sexo biológico en disparidad con el deseo inconsciente de habitar en otro cuerpo. No tenemos más que observar el mundo que nos rodea, por ejemplo, en el ámbito de la cultura y en relación al cine, un emergente que absorbe el interés general. Por ejemplo, la película que se acaba de estrenar, Emilia Pérez, en diciembre de 2024, del director Jacques Audiard, cuya protagonista ha ganado el premio a la mejor actriz, Carla Sofía Gascón, una mujer transexual, y este premio se lo han dado en el Festival de Cannes. Ella da vida a un capo, de la mafia mexicana, pero en su alma, a pesar de que es un personaje pétreo y duro, en su alma alberga un sentimiento de que quiere ser una mujer. O también recordar la película 2000 especies de abejas de la directora Estíbaliz Urrosola, que tuvo varias nominaciones al Goya como directora novel, que se sitúa en un pueblo de Euskadi,
en el que un niño de 8 años, Aitor, se siente identificado con su deseo de ser niño y no comprende por qué le llaman Aitor. Bueno, esto parece lo que estoy diciendo, que me voy del camino y que es una digresión, pero me he detenido en ello porque quiero señalar que las autoras comprometidas con este cuestionamiento incluyen un debate teórico sobre las nuevas formas derivadas del intercambio de identificaciones, de los legados familiares y de los deseos inconscientes de los progenitores sobre los hijos en general. Y además aportan una interesante ilustración clínica. Como había dicho Manuel Esber, lo importante también de Alicia y Maite es que lo llevan a la praxis. Por lo tanto, en el libro aparece un caso clínico al que han denominado Cristina Cristian, en el que se constata la orientación de una madre adoptiva en la elección hacia lo femenino para su hijo varón y cómo lo inviste hacia ese camino y potencia los aspectos más femeninos. Es decir, que estamos hablando del deseo inconsciente de los padres hacia la identidad de los hijos. Un tema estrella que revisa este texto es el concepto psicoanalítico de función, que implica la posibilidad de que la función sea desarrollada por otra persona distinta a los padres. Es decir, en ausencia de estos, pues otras personas pueden realizar esta función. Y también nos recuerdan que los modelos actuales exigen revisar los roles y las funciones tradicionales adjudicadas a un género u otro. Este abordaje nos obliga a revisar la noción de vínculo y de relación vincular y a ampliar nuestro horizonte con respecto a los conceptos de identificación. Este valioso estudio aparece en un momento en el que las nuevas familias reclaman ser definidas e incorporadas a la cultura de nuestro tiempo. Por esta razón, el texto considera que la historia de la familia tiene que ser nuevamente analizada en sus orígenes, para comprender que los valores que fueron nucleares en el pasado, hoy día exigen un estudio más a fondo. El que las autoras sean psicólogas, clínicas y psicoanalistas con una larga trayectoria en este campo añade valor a la revisión y génesis y profundidad de la teoría de la mente. Me refiero al análisis de cuestiones trascendentales relacionadas con las diferencias que aparecen en el libro entre el hijo imaginario o el hijo imaginado y el hijo real, que es una cuestión privilegiada por todo lo que nos transmiten en torno a las expectativas idealizadas de los padres sobre los hijos. Expectativas a veces grandiosas, construcciones imaginarias, y que vienen, diríamos, a mostrar los deseos inconscientes de los padres sobre los hijos y que ponen a veces en seria dificultad la posibilidad de que el hijo pueda encontrar su auténtico, vamos a llamar, self, ¿no? Que pueda llegar a encontrar su propia subjetividad. La teoría psicoanalítica considera que los traumas, los duelos sin resolver de los padres y las carencias narcisistas de los padres implica un deseo de que el hijo pueda ser un espejo reflejo de ellos mismos, ¿no? Y que pueda llegar como a aliviar o a completar o a resolver un duelo que no está realizado y en el que diríamos que se deposita en el hijo, que se convierte como una especie de hijo fetiche o cosificado, hijo cosa, en el que se espera que venga a solucionar todo eso que los padres no han podido resolver. Con lo cual, como antes he mencionado, también se pone en peligro la posibilidad de la alteridad del hijo, es decir, que el hijo sea otro, diferente, que tenga otros proyectos y que vaya conformando su propia vida. Un punto nuclear que atraviesa el libro son los procesos de duelo y cómo se intensifican por el camino. De esto nos hablará mucho mejor que yo Maite Muñoz y Alicia, pero el hecho es que en el proceso de adopción está atravesado por un duelo, como ya se ha comentado también aquí, Manuel ha comentado algo de esto, ¿no? Es decir, es un duelo porque los padres llegan a la adopción ya con profundas heridas, a veces cansancio físico, cansancio moral, sentimientos de humillación, sufrimientos de todo tipo y bueno, pues se encuentran con ese duelo que tienen que resolver y se cruza con el duelo de un hijo que ha sido abandonado, con lo cual
Ambos están en historias superpuestas y cruzadas. Ambos tienen que hacer ese duelo. Perdón. A ver, un momentito, que creo que me falta una página. Hay un punto en el libro en el que se comenta en relación a esto, a este cruce de duelos, que me ha gustado mucho porque dice en el libro, en la página 144, que ambos, los padres y los hijos, tienen que adoptarse entre sí y que es un vector de doble dirección. Es decir, no es un camino unidireccional, sino que es un camino que va y viene en ambos casos. Por esta razón, sin centrarse en la patología, el libro aborda los problemas derivados de los duelos transgeneracionales. Entre las significativas contribuciones que las autoras aportan, destacan algunos casos que podemos considerar paradigmáticos, como el de los señores A. Esta familia trata de paliar, por medio de la adopción, las pérdidas no resueltas que se transmiten de una generación a otra, y a veces son de varias generaciones. Aflicción que, al no haber sido elaborada psíquicamente, evolucionará hacia un sufrimiento parasitado o cuerpo extraño que se orientará a la búsqueda inconsciente de un hijo receptor. Por último, también señalo que la adolescencia tiene una gran importancia en este libro, tiene un protagonismo esencial, porque claro, al llegar los niños a la adolescencia, tienen que resignificar, vamos a decir, darle un sentido a su vida e incluso transformar ese sentido. Y se encontrarán para pasar de la niñez a la adolescencia con situaciones que son vividas como cambios catastróficos y turbulencias, como dice el psicoanalista Bion. Son psicoanalistas ingleses, al que también comento Peter Bloss. Peter Bloss habla que el adolescente se encontrará siempre en una dialéctica entre querer progresar y madurar, pero a la vez siente un impulso hacia atrás, a retroceder y a buscar las satisfacciones de cuando era como más pequeño y todos diríamos que se le proveía, ¿no? Estos comentarios se ilustran a través de algún caso paradigmático, al que han denominado R, un puber de 14 años. En la exposición de la clínica se reflexiona sobre las actuaciones peligrosas de R, acompañadas de protestas y violencia. Estas actuaciones de riesgo se intensifican en muchos adolescentes con actitudes maníacas y algunos se aproximan a una delicada línea a veces entre la vida y la muerte. Estas conductas son derivadas y síntomas ante el dolor de una historia no integrada y que no está resuelta. También en la misma línea, las autoras exponen experiencias clínicas esclarecedoras a través de otros casos. Y lo que sí resulta muy esperanzador es observar que a través de las psicoterapias con los niños, con las familias, se va como abriendo en este camino un poco la luz. Y ellos empiezan a comprender su historia, unas veces una historia, diríamos, explícita y otras veces historias, como he comentado, que están latentes, que están sumergidas. Bueno, podríamos seguir hablando durante mucho tiempo de este interesante libro, pero yo creo que mejor les vamos a dar la palabra a las autoras para que pongan su voz y puedan ilustrar su trabajo. Bueno, en el prólogo incluí un poema porque me gusta, y dice mucho de lo que es la relación entre padres e hijos y que todavía está vigente, aunque es del año 1923, del poeta Khalil Gibran, que muchos de ustedes conocerán. En el que habla de los padres y de los hijos desde un lugar al que podríamos llamar el alma, como denominaron los clásicos al espacio psíquico. Y parafraseando a Freud, vamos a dejar hablar a los poetas. Entonces, el texto dice sobre los hijos: tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos,
pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Malena. Eh, Vamos a darle la palabra a Alicia Montserrat, que está en Argentina. A ver si puedes conectarte, Alicia, en unas condiciones suficientes para poder contarnos lo que tú quieras desde allí. Adelante. Abre el micrófono, Alicia. La tecnología. Ya está hablando, pero no se la oye. No se la oye. El audio. Ahí está. ¿Ahora? Sí. Ah, genial. Estoy con ecos porque estoy sola y es muy representativo que estoy de viaje. Estoy por unos caminos y me siento muy afortunada de que esté acá en la presentación del libro, que como sabéis el título y como ha dicho Malena, que realmente a través de su presentación de nuestro libro siempre escucho y me emociono todas las cuestiones que en él contiene y que en él se pueden reactivar quien en cualquier lector o lo pueda leer o comunicar. Entonces creo que este libro ha llegado a un buen puerto y que ha sido, como se ha mencionado, después de un largo recorrido. Hemos, digamos, está lleno de diálogos que hemos ido haciendo a través del tiempo y continuado. En esto se abre estos diálogos y creemos que el título, por eso, está como inspirado en la experiencia que recuerdan los versos de Machado. Cuando escribió aquello de caminante no hay camino. Es un libro entonces escrito a cuatro manos y cuya autoría es de Maite y también la mía, pero como estamos viendo, es como se hizo en una red, en una escucha, como Malena lo planteó. Entonces, bueno, por supuesto, quiero agradecer a todos en el lugar en el que estamos. Siento no estar ahí en presencia, pero por supuesto con estos medios podemos estarlo. Y también quiero comentar cómo nos hemos sentido acompañados al escribir este libro por compañeros de profesión. Y en este caso, sin duda, y ya lo vengo mencionando, el estar con Malena no solo como prologuista, sino también como seguidora del texto, como interlocutora, porque su lectura ha sido sumamente rigurosa y siempre aportando algún aspecto cuando lo vamos presentando. Yo creo que ella nos ha enriquecido por su sabiduría y una escucha atenta al vínculo de amistad que nos une. Por supuesto, Manuel, como director de publicaciones de Simática, que siempre nos ha alentado, siempre nos alienta, y como en esa labor artesanal que él comenta que es esta edición, sus ediciones, y que están inspiradas, siempre aconsejada. Hemos, digamos, nos ha llevado su tiempo, pero al final yo creo que consideramos que salió a la luz y salió a la luz con varios focos. En este punto también no me quiero olvidar de Mariela Bontempi, nuestra ilustradora, quien nos brindó su talento y generosidad en la realización de la portada, porque en ella condensó nuestro sentir de la obra en una imagen en la línea de contener las trayectorias de las adopciones,
sintetizando las dimensiones del intenso trabajo que significa la crianza parental en un horizonte de esperanza y posibilidades ilusionantes. También nosotros, de aquí, aunque también Maite me imagino que lo hará, pero queremos sumarnos al agradecimiento sin duda de todas las familias de la adopción internacional y a los profesionales compañeros del turno, del LIPAI, con quienes durante décadas hemos trabajado juntos. Del mismo modo, digamos, al Colegio de Trabajadores Sociales, y sobre todo también al servicio de adopción de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Antonio Ferrandis, quien hace su trabajo con una gran dedicación a ese equipo y con un gran compromiso ético. Bueno, todo esto también incluimos ahí, o por lo menos lo referenciamos a nuestras propias familias, por el amor mutuo y los nutridos intercambios de afectos y pensamientos. Y por supuesto agradecer a todos los presentes y a todas aquellas personas a que desde que ha salido el libro se interesan y han estado interesados en la adopción. Y por supuesto fundamentalmente a los que están participando hoy en las distintas líneas presencial y online. Hago un pequeño paréntesis personal porque valoro y siento una inmensa gratitud por la experiencia que me ha brindado escribir este libro. El haber compartido momentos de incertidumbre y de alegría al abordar este tema. Incluso en haber podido transitar la vida en estos espacios de adopción, identificada con ellos al relacionar mi propia experiencia como adoptada en el país de España. Decía que este libro es el resultado de tratar de acercar de algún modo límites entre lo que vivimos y escribimos. De esta forma lo transformamos en un relato y en particular vivencial, acercarse a esa experiencia vital sobre el impacto de la conceptualización de la adopción y la conceptualización psicoanalítica. Al mismo tiempo, creo que esto nos ayudó a poder transmitir esas ideas y en ese movimiento creo que escribir un libro es un testigo de algo que sucedió en un tiempo vital y que nos sigue sucediendo. Un poco de historia sobre el origen y de cómo se fue configurando este deseo de escribirlo. Yo creo que el encuentro y el camino con Maite en la adopción internacional hace tantas décadas, o ya varias décadas, nos conocimos en esa formación como psicoanalista. Maite y yo misma comenzamos a vincularnos y a compartir intereses en el campo psicoanalítico y fundamentalmente en este terreno. Como sabéis, en las décadas de los 90 del siglo pasado, la apertura del turno de adopción internacional inscribió una práctica en la cual ambas participamos en esta tarea tan vertiginosa. Diría que hubo una explosión de las demandas en que en ese momento, cuando se crea ese dispositivo, emergió con tanta fuerza una nueva forma de parentalidad. Al mismo tiempo, yo quiero considerar también a una institución que nos ofreció, CEPIGNA, la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y Adolescente, porque nos solicitó desde la formación, y aún seguimos dándola, para psicoterapeutas en niños y adolescentes, un taller de adopción como profesoras del mismo. Experiencia y transmisión que se van tejiendo como hilos para alarmar, con la cual fuimos armando la trama de este escrito. Como veis, la obra tuvo un recorrido, una ruta con escala donde anclamos con los aportes creativos del desarrollo del psicoanálisis en general y con la contribución del psicoanálisis de la infancia en las especificidades.
De ahí que hagamos nuestras páginas referencia a los antecedentes sobre el tema. Lo reflejamos en el texto, recogemos otras miradas del ámbito psicoanalítico desde la Asociación Psicoanalítica de Madrid, con los aportes de Rebeca Grinberg y Mercedes Valcarce. Asimismo, nos vinculamos a través del duelo con José Rayo, con el texto de Sesión de Hijo y con nuestra queridísima Mariela Michelena con la sesión Adopción, en su bella aportación sobre la vida de Gabriel García Márquez, para acompañarnos y valorar las aportaciones de los autores que nos han precedido. Hemos valorado su presencia, ya que sin a esos autores sería impensable un pensamiento propio. En la comprensión de este texto y su posible complejidad, es necesario también que mencionemos las relevantes contribuciones para comprender la lógica de la multitud, la trama de los vínculos, la conectividad y relaciones que permiten intereses comunes a través de las redes sociales y la teoría de los ámbitos. Por supuesto, en estos, Enrique Pichon-Rivière, Blecher y Bauleo. Justo estoy aquí en Argentina y los puedo volver a mencionar y recordar con tanto afecto. Nos referimos también porque esta forma de la multiplicidad que se da en la problemática de la adopción tiene ese descentramiento con la paradoja de singularizar cada caso de adopción. Hemos tratado de comprender sobre todo en esto la intensidad de los contextos culturales. Esto marca el fluir de la vida en un contexto, en una batalla por emerger con lo más propio de uno mismo, aunque entrelazando con los otros a través de los vínculos, y sobre todo de la adopción, que hacemos referencia a la adopción internacional. Quiero brevemente algunas líneas sobre emergentes que abren este libro alrededor de la condensación de los vocablos adoptar y parentalidad. También en la frase de deseo de hijo que expresa ese plus que poseen las parentalidades adoptivas y que constituyen las funciones parentales. Hay que agregar la cualidad necesaria para ejercer las funciones parentales adoptivas, y este es el don del equilibrio entre la ilusión del hijo que ha de advenir y la realidad, aunque recomiendo que lean el texto, ya que esto es solo una nota. El punto del trabajo del duelo es nodal, y aquí se lo dejo a Maite para que lo vaya desarrollando con más precisión. Quizás todos estos datos que les voy comentando sea de la manera fundamental en la parentalidad adoptiva, es cómo soslayar las desilusiones que acarrea el propio proceso de la adopción, con la esperanza puesta de que no sean solo las utopías o las antinomias, los fracasos en el camino de la adopción las que se impongan. No es nada fácil, este camino, como vamos viendo, es complejo. Por esa razón nos parece oportuno vincular la adopción con la hospitalidad. La hospitalidad no pertenece originalmente ni al anfitrión ni al invitado, sino al gesto mediante el cual uno da acogida a otro. Y esto es una función muy grande de la adopción. Lo vincular propone mirar estos múltiples orígenes en cuanto que cada vínculo parental familiar es significativo y produce nuevas inscripciones que no existían previamente a dicho vínculo. El encuentro sin más no es garantía de hospitalidad. Lo ajeno a mí, lo otro, adviene y tiene lugar solo con otro. Nos ocupamos en profundidad de esa encrucijada de la identidad, el lugar del entrecruzamiento de las vicisitudes identitarias en la adopción. La perspectiva, nuestra intención, es reflejar en este libro de la adopción una modalidad vincular con la perspectiva de la hospitalidad
alterando los saberes previos y verdades emocionales, desculpabilizando o desconstruyendo certezas y poder elaborar una situación en que pueda producirse un sentido, no solo que se resista, sino creando sentidos novedosos. Y eso creemos que es todo el proceso de la adopción. Se intenta, de este modo, dar visibilidad, enunciar una determinación, una disposición psíquica compleja al acontecimiento de la adopción, que debe ser respetada, que debe ser alojada con sinceridad, flexibilidad, sensibilidad y sostenida con firmeza. Dicho proceso no es dar cabida a las incertidumbres de la vida en general, como para poder dar estabilidad en las infancias y estas adolescencias tan vulnerables. Solo mencionar una cosita y ya doy paso. El profesional, la importante función del profesional en la adopción nos convoca a participar y alojar una experiencia inédita, tan inédita como la que se trata sobre esta labor artesanal de la crianza del ser humano. Entonces, este libro intenta alojar las parentalidades adoptivas en territorios en los que hay que liberar fronteras para construir vínculos, que dichos vínculos validen los derechos de los niños y adolescentes a tener una familia, en un entorno que promueva su porvenir desde un horizonte de esperanza, ilusión y confianza en la condición humana. Termino este recorrido y le digo a todos muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, le voy a dar la palabra a Maite, que para que salga bien vamos a cambiar sitios, porque, ¿ves? Entonces, ponte aquí. Bien. A ver, ¿y tengo que hablar aquí? Sí. Bueno, ya yo soy la última, ya después de mí no hay nadie, así que... Vale, pues en primer lugar quiero empezar con los agradecimientos, como es natural, ¿eh? Lo primero es al Ateneo de Madrid, institución de prestigio donde las haya en el mundo de la cultura y la difusión de la cultura, porque nos ha facilitado este espacio para hacer posible este encuentro donde poder presentar nuestro trabajo y, naturalmente, también agradecimiento a la editorial, que ha confiado en el interés de su publicación. Así pues, nuestra gratitud asimática en la persona de Manuel Esber, colega y director de la editorial. Y, desde luego, también a la agrupación Ángel Garma, que está aquí también acompañándonos. Bueno, a la entrañable compañera y amiga Malena Calvo le debemos el magnífico prólogo introductorio a la lectura, además de sus enriquecedoras aportaciones y de la infinita paciencia con la que acogía nuestros envíos de texto para su consideración. Que eso no se ve, pero ha sido así. Mariela Bontempi, la artista gráfica, diseñadora de la portada, no ha podido captar mejor todo el contenido del libro en una sola imagen. A todos y a cada uno de los que han hecho posible que estemos aquí ahora, en este acto, incluyendo, por supuesto, a todos ustedes, que han tenido la gentileza de estar aquí, pues nuestro reconocimiento más sincero. Este libro es fruto de las consideraciones e interrogantes que nos hemos planteado a lo largo de todos los años que venimos trabajando en el campo de la adopción, tanto en lo que se refiere a la valoración de los ofrecimientos por parte de los aspirantes a futuros padres y madres adoptivos de cara a estimar su idoneidad o no, como también del trabajo que hemos llevado a cabo, el trabajo clínico con familias adoptivas. También nuestra experiencia como supervisoras de equipos profesionales en este campo nos ha aportado un amplio material sobre qué y cómo pensar el tema que nos ocupa, es decir, la adopción, que no es un tema nuevo. La adopción es tan antigua como el mundo,
por citar a algunos importantes personajes de la historia que fueron criados por figuras parentales que no eran sus padres biológicos, bueno, pues ahí está Moisés, Alan Poe, Bill Clinton, Steve Jobs, Nelson Mandela, Rudyard Kipling, son algunos personajes, y bueno, el más universal de todos, Jesús de Nazaret. Es decir, que la adopción es algo que ya viene de mucho tiempo atrás. Bueno, esto es un poco una curiosidad, ¿eh? Hemos atendido y escuchado a muchos candidatos a la paternidad y la maternidad adoptiva exponer su proyecto de familia. Los relatos recogidos han sido muy variados, a veces incluso cabe hablar de variopintos. Las entrevistas encaminadas a la obtención del certificado de idoneidad, documento administrativo imprescindible para iniciar un proceso de ofrecimiento adoptivo. Estas entrevistas, digo, no siendo formalmente entrevistas clínicas ni diagnósticas, sí nos han situado en un espacio en el que poder apreciar cómo esa herramienta tan propia nuestra de los psicoanalistas, que es lo que llamamos la escucha psicoanalítica, bueno, pues cómo esa herramienta nos ha resultado ser un útil instrumento operativo para tratar de identificar y distinguir en el discurso de los adoptantes el contenido manifiesto del contenido latente, considerando a este último el soporte de la motivación que sustenta el ofrecimiento adoptivo. Quiero decir con esto que nuestra experiencia y el trabajo clínico como psicoanalistas nos ha sido de una utilidad muy grande, no siendo estas entrevistas con los padres entrevistas clínicas, porque no eran entrevistas en las que intervenir clínicamente, era recoger, escuchar. Naturalmente, como digo, en el curso de estas entrevistas no podemos ni debemos hacer interpretaciones terapéuticas, pero sí señalamientos que puedan ayudar a clarificar y o a disolver fantasías, a veces muy poco realistas, sostenidas en un imaginario social sobre los objetivos de la adopción. El marco de las entrevistas de valoración nos ha permitido también recoger la movilización interna que para los padres supone este proceso, que reactiva sus propias fantasías infantiles. Este proceso de valoración de los adoptantes no lo consideramos solamente un requisito formal administrativo y por eso ponemos empeño en señalar que tiene también una importante función preventiva. Todos ustedes sabrán que para poder ofrecerse como padres adoptivos hay que pasar por todo un procedimiento regulado, donde hay que emitir un informe, un documento que se llama certificado de idoneidad, donde se supone que hay que valorar si estas personas pueden ser idóneas o no. A mí no me gusta mucho eso de idoneidad, porque yo me pregunto cómo es esto de ser idóneo ¿no? Pero bueno, es lo que hay que hacer, es el protocolo a seguir, y para eso se requiere tener unas entrevistas previas con estas personas, ¿no? Bien, pero insistimos, no lo consideramos solo este requisito formal, sino que también creemos que tiene una importante función preventiva. Nos concierne conocer cómo discurre lo que venimos en llamar gestación psíquica. ¿Qué razones sostienen el ofrecimiento adoptivo y de dónde parte? Si del deseo o de la necesidad. Ser padres adoptivos no es trabajo fácil. Restaurar el concepto de un sí mismo dañado conlleva una ardua y lenta tarea que va a requerir por parte de estos padres y madres grandes dosis de tolerancia a la frustración para poder soportar, entre otras cosas, las identificaciones proyectivas que el niño depositará sobre ello. Identificaciones proyectivas serían fantasías por las que se expulsa y se deposita en el otro lo que se rechaza de uno mismo. Y esto los padres pues han de poder soportar que esto se dé. El acercamiento al mundo adoptivo empieza por modificar la ecuación padres que solicitan niños a niños que necesitan padres. Porque no se trata de buscar niños para padres,
sino de buscar padres para niños. A lo largo del libro pensamos que se advierte el mensaje que tratamos de transmitir y que lo hemos tomado de uno de nuestros maestros, con lo que también de alguna manera le rendimos nuestro modesto pero sincero homenaje al doctor, fallecido ya, al doctor Rayo, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Clínica de la Concepción, que fue pionero en la introducción del psicoanálisis en España y con sus trabajos conocidos sobre la cesión. La cesión es otra figura jurídica. Bueno, vamos a hablar aquí de la adopción, no de la cesión, pero bueno, reconocemos al doctor Rayo lo que nos ha enseñado. Sus pioneros trabajos sobre esta peculiar forma de adopción, que se ha venido a llamar cesión, han sido candil que nos ha iluminado en nuestro camino rastreador del fenómeno adoptivo y nos ha llevado a convenir con él su proposición de que los padres afectivos son los padres efectivos. Todo el contenido de este libro está atravesado por esta afirmación. Podría resumirse todo el libro en esta frase. En realidad, todos los hijos son y somos adoptados, incluidos los biológicos, porque todos los padres y madres han de adoptar a sus hijos, han de incluirlos en su deseo que no tiene más tarea que cumplir que la de formar una familia. ¿Y cómo se lleva a cabo esta labor? Pensamos que con el ejercicio de la función parental, es decir, la parentalidad, concepto diferente al de paternidad o maternidad, que histórica y socialmente se piensa más como algo anclado en lo biológico, paternidad y la maternidad como algo más sustentado por lo biológico. Creemos que la parentalidad es otro concepto que es el que más nos interesa para, obviamente en el caso de la adopción, porque los adoptantes no son padres biológicos. La parentalidad puede ser definida como los cambios psíquicos que se producen en la personalidad de los padres cuando tienen un hijo. Emociones y afectos, pensamientos, fantasías conscientes e inconscientes y los comportamientos verbales y no verbales que se derivan de ello. Es la función de criar, cuidar, proteger y transmitir normas que den contención a la pulsionalidad desbordada y ayuden a organizar el caos interno. Tiene que ver también con cómo cada padre o madre, sean progenitores o no, procesan el encuentro con el hijo. Es decir, los padres biológicos también tienen que ejercitar y ejercer la parentalidad. Así que estos padres afectivos, efectivos y lo prolongamos a adoptivos, son en realidad los verdaderos padres. Esto es importante porque, sin embargo, el discurso social suele ser el contrario, ¿no? Cuando se habla de adopción o personajes más o menos conocidos que han sido adoptados y se habla de que quieren ir a localizar sus orígenes y tal, y se habla de, sobre todo de la madre, ir a por la verdadera madre. Pues nosotras pensamos que no, que la verdadera madre es la que educa, cuida, contiene, pone normas y bueno, y la otra es una persona, siempre ha tenido que haber una madre biológica, esto es obvio, ¿no? Pero los verdaderos padres son los adoptivos. Bueno, lo importante de la posibilidad que ofrece la parentalidad no es el lugar de genitor biológico, sino la capacidad, como digo, de ejercer la función simbólica materna o paterna. La función puede corresponder o no a la filiación biológica, y en ese sentido es que se puede afirmar que en el fondo toda maternidad o paternidad es adoptiva, pues requiere conocer al otro y reconocerse a sí mismo en una cadena de funciones simbólicas transgeneracionales. Desde el comienzo pensamos que uno de los caminos de la adopción es el que se establece entre un abandono y un deseo, y hemos metaforizado el proceso de constituirse en familia adoptiva como la andadura que lleva a la consecución de este deseo.
El camino es largo y los obstáculos numerosos. La gestación psíquica puede tener una duración impredecible, porque los tiempos también lo son, y el proceso va a demandar fortaleza para soportar la espera, especialmente en adopción internacional, que por otra parte es la más habitual ahora mismo en nuestros días, que requiere de tiempos muy largos, porque claro, también hay que tener en cuenta el país de origen de los niños, que tiene sus propios protocolos. Entonces las adopciones, pues sí, efectivamente pueden ser un año ya es poco, no, sí. Bueno, con este libro lo que pretendemos es poder acompañar a los padres y madres que han optado por la adopción como fórmula de construcción familiar. Acompañarles por los diversos caminos que han de transitar, unas veces aislados y otras confluyentes, pero siempre orientados a la configuración y firmeza de unos vínculos afectivos. Es uno de los objetivos poder ser de utilidad y ayuda a los padres en el doble proceso adoptivo que acaece. Bueno, ya se ha mencionado antes que es la adopción mutua, porque ambos, padres e hijos, han de adoptarse entre ellos, ya que la familia adoptiva se sustenta en el enlace entre el deseo y la necesidad. Son los padres los que sienten deseo, pero es el hijo el que tiene necesidad. Si bien es cierto que el niño, el menor, participa de ambos movimientos afectivos, deseo y necesidad, porque la necesidad ante la carencia genera el deseo de tener. El niño desea y necesita un entorno sostenedor e integrador donde poder crecer y desarrollarse, es decir, una familia. Pero por parte de los padres esperamos que sea únicamente el deseo lo que mueva su ofrecimiento adoptivo y no una necesidad. La familia adoptiva tiene la tarea añadida de restaurar la herida primaria derivada de la vivencia de rechazo y abandono. Porque, como ya dijo otro de nuestros maestros, el doctor León Greenberg, la adopción le ha salvado la vida, pero no ha podido salvarle de la tragedia derivada de las condiciones de su nacimiento. Uno de los caminos de la adopción que tienen que hacer padres e hijos es el de atravesar sus respectivos duelos. Ya se ha mencionado esto también. El del menor abandonado, que tiene que hacer el tránsito de la madre genitora a la adoptiva, y el de la pareja parental, cuyo tránsito es desde la infecundidad biológica, con el consiguiente daño narcisista que esto comporta, a la fecundidad afectiva, la fecundidad afectiva. Tal es así que planteamos el proceso adoptivo como un encuentro entre dos duelos, subyacentes a los cuales siempre hay un gran sufrimiento. El niño ha sufrido un abandono real por parte de los progenitores. Ha podido ocurrir que incluso fantasías filicidas hayan sido incluso actuadas. En cualquier caso, se trata de un menor depositario de una importante carga traumática. Nos ha parecido necesario puntualizar aspectos realistas que desidealicen la adopción y coloquen en primer plano que fundamentalmente la adopción es una medida de protección a la infancia, cuya finalidad es intentar restituir, mediante su inclusión en una familia adoptiva, el derecho que asiste a cualquier niño, y niña obviamente, teniendo en cuenta que es el interés del menor el que prevalece sobre cualquier otro, subrayando el concepto derecho exclusivamente en lo que concierne al niño, en ningún caso a los adultos, ya que, según reza la Declaración Universal de los Derechos del Niño, cito, el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia. Es uno de los puntos de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. De modo que ser padres no es un derecho, pero tener padres sí lo es.
Y ese es el derecho que se trata de restituir en los procesos de adopción, el del niño a tener una familia. Es necesario también desmitificar fantasías, ideales sobre la adopción, especialmente la del mito del amor parentofilial perfecto, dando entrada al reconocimiento de las diferencias, es decir, de la alteridad. Fantasías también ligadas a funciones salvadoras o de rescate de niños desfavorecidos. Me estoy refiriendo pues a todo este mito social, ¿no?, de pobrecitos niños ahí abandonados. Vamos a ver si bueno, puede ser un movimiento afectivo muy valorado y tal, pero no es esa la finalidad de la adopción. Y no se puede ni se debe acudir a la adopción con esa fantasía de salvadora en el proyecto. Los padres adoptantes han tenido que crear un espacio mental y afectivo desde lo que hemos venido a llamar, ya lo hemos dicho, su gestación psíquica. Un espacio en el que se autoricen a sí mismos, sin culpas ni resentimientos, a ocupar ese lugar de padres sobre el que cimentar los elementos del deseo compartido de vinculación familiar. En la nueva familia es donde el hijo, proveniente de una cadena generacional ajena a las de los padres, va a construir su identidad, que viene dada, digámoslo una vez más, por su inclusión en el deseo de la pareja. El vínculo, en este caso, no se rige por la consanguinidad, sino por la filiación, teniendo que articular parentalidad con filiación. Filiación sería el fenómeno psíquico que se construye en un contexto social, permaneciendo siempre en el imaginario del adoptado una doble pareja de padres. Y según dice Michel Soulet, es un psiquiatra psicoanalista francés que ha trabajado mucho sobre el tema de la adopción, una cita, dice: la capacidad de los adoptantes para aceptarse como verdaderos padres, sexuados y edípicos, es una condición para el establecimiento de la filiación. Fin de la cita. Y esto crea una conciencia del lugar de hijo en el linaje familiar. Nos ha parecido oportuno también consignar en el texto del libro las nuevas formas de organización familiar, donde se ha pasado de un modelo de familia tradicional, nuclear, a otros múltiples paradigmas de convivencia familiar, emergentes de los nuevos tiempos que vivimos. En definitiva, hemos querido trasladar a estas páginas lo que hemos aprendido de la experiencia directa a la que nos han dado acceso las familias adoptivas en diferentes momentos de su proceso de adopción. Estamos agradecidas a todos nuestros jóvenes pacientes adoptados, a sus padres y madres que nos los confiaron en el marco terapéutico, también a nuestros supervisados que nos dieron acceso a su material de trabajo con padres y madres, que ha sido motivador de sugestivos debates clínicos entre nosotros. Y, por supuesto, a todos ustedes que están aquí acompañándonos, tanto presencialmente como a través de la tecnología. Así que muchas gracias a todos. ¿Qué podemos hacer? No sé, Bueno, vamos a ver, mandado. vamos a pasar al coloquio. En el coloquio van a participar o bien los presentes o bien los que están conectados por videollamada, por Zoom. Como tenemos unas dificultades con la cámara no va a poder recoger la imagen de quienes participen en la sala, pero sí vamos a poder recoger el audio. Con lo cual, en la sala, si alguien quiere participar, yo le voy a acercar el teléfono, No, el micrófono, perdón, para que pueda participar. Y en los que están en línea, si quiere alguien participar, levanta la mano y le damos la palabra.
Ah, mira, ahí, el teléfono. Muy, sí, gracias por vuestra presentación de este libro magnífico. Y yo lo que quería también señalar como psiquiatra que he trabajado en circunstancias especialmente duras, es que a los niños adoptados no solo vienen con la necesidad, vienen con una estructura genética que va a configurar muchos rasgos caracteriales y los padres a veces se llevan grandes desilusiones porque el niño no se parece a lo que ellos deseaban. El niño tira por otro lado, a veces es incluso autista, a veces tiene una estructura de carácter especialmente impulsiva, a veces es más introvertido, más extrovertido. Los padres quisieran hacer de ellos lo mejor, con amor y con comprensión, pero son también con factores que no están fácilmente corregibles. Nada más. Sí, parece que sí. Me ha pisado un poco la pregunta porque iba un poco por ese camino, ¿no? En el sentido de cómo se afronta, se gestiona el desarrollo en una adopción, yo iría a la formación cerebral del adoptado, que viene condicionada por el entorno y los estímulos en la familia de acogida, pero que aunque fuera un recién nacido, puede tener una configuración genética que incluso puede comprometer su salud mental al futuro. Entonces, la pregunta va un poco de cómo se afronta, se gestiona desde el punto de vista de la familia de adopción de unas circunstancias de este tipo, ¿no? Espera. Bueno, por ir diciendo algo, evidentemente la carga genética es la que es. El niño que proviene de, en fin, de una pareja biológica, pues, pero os diré una cosa. Yo he visto niñas adoptadas que terminan pareciéndose a los padres adoptivos una barbaridad. Es decir, lo interno, bien, pues ahí está, eso no se puede modificar. Si ese menor viene con algún tipo de, no sé, algo ya que va a ser así irremediablemente, pues los padres adoptivos, pues nada, pues tienen que seguir ejerciendo su función parental. Pero ya os digo, se terminan pareciendo. Bueno, sí, es que a veces, claro, el deseo es algo muy, muy potente y muy fuerte, ¿eh? Y cuando hay también un deseo de configurar familia por ambas partes, pues se producen estas cosas. Y cuando digo pareciendo, me refiero incluso físicamente, ¿eh? O sea, no ya pareciendo es en hábitos, en costumbres, pues bien, porque eso es adquirido, pero incluso físicamente. Pero de todos modos yo también aportaría, si es posible intervenir ahora, ¿puedo? Sí. Es comentar en estas consideraciones que nos pasan, cómo lo afrontamos, porque es verdad lo que es la ajenidad del otro, más que no solo lo biológico, sino respetar esa alteridad, esa historia diferente de ese niño, y ese es el trabajo nuestro propio que hemos ido planteando dentro del libro a través de esos interrogantes, como, bueno, habrá que profundizarlo más, pero es entre ese hijo ideal que se espera y el hijo real, ¿no? Donde están todas las constitutivas que hacen que cada niño
digamos, tenga esa singularidad específica y más, no solo en el caso de los niños adoptivos, sino las adopciones internacionales, ¿no? Entonces, es un trabajo complejo, pero muy oportuno, y creo que la pregunta va en el sentido de ver esta especificidad o esta diferenciación, este plus que nosotros vemos en el trabajo de la adopción. Sí, yo quería añadir una cosa muy breve. Es que ser padres es algo tremendamente profundo y revelador, pero no es un objeto que se pueda cambiar cuando las cosas no vienen bien. Los hijos biológicos también pueden venir enfermos, pueden aparecer complejas situaciones de conducta, pero uno se ha comprometido en ser padre y madre. Y eso es una cosa que hay que pensarlo bien. Es así. Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación de este libro. Quería hacer un planteamiento un poco diferente respecto de lo planteado a partir de la sorpresa de los padres cuando llega, sobre todo la adolescencia, en los hijos adoptivos y se encuentran con que hay comportamientos y rasgos que no identifican como en el marco, como consentido dentro del marco de su crianza. Y entonces hacen asignaciones de carácter genético o de manera más simple viene en su sangre y entonces hacen un reconocimiento biologicista, reconocimiento entre comillas, biologicista de una otredad que significa en realidad una cosificación agenizante, ¿no? En donde en parte se niega la parentalidad ejercida. Y me importa decir esto porque creo que en el libro trabajáis de una manera muy interesante y yo creo que, en mi opinión, muy aceptada, una cuestión que guarda relación con, como mínimo, con varias cosas, pero quiero destacar una que tiene que ver, y lo ha mencionado Maite, muy brevemente hablando de la necesidad, ¿no? La necesidad en realidad, claro, se vincula, no puede ser de otra manera, con deseo por parte del hijo, pero es que esa necesidad guarda su relación con posibles, y sabemos que frecuentes, vivencias traumáticas vividas en periodos donde no hay acceso a la simbolización. No está el lenguaje, no están configuradas, hay pérdidas muy significativas de relaciones claves, ¿no? O incluso malos tratos físicos, emocionales, vividos, y donde no hay posible recuerdo porque no se ha configurado la memoria, que se establece como capacidad alrededor de los 6 años, ¿no? De manera que hay vivencias traumáticas sin simbolización. Y cuando llega la adolescencia y empiezan las identificaciones proyectivas y no hay en ese sentido un acogimiento suficiente, estos padres sufren mucho y son padres que pueden defenderse de ese sufrimiento, digamos, de una manera de nuevo narcisística, ¿no? Es decir, no es mío, ¿no? Esto no me pertenece. Y creo que son nudos importantes que requieren de elaboraciones a su vez nuevas de padres y del hijo, que arman una complejidad relacional, vincular, decís, muy importante, y creo que deis cuenta de ellos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que destacáis en el libro es cómo el hijo adoptivo, con frecuencia, cuando ha tenido este tipo de procesos anteriores del que no puede guardar memoria estructurada, es
muy agresivo incluso, ¿no? Muy duro en esas identificaciones proyectivas, en donde testan la seguridad de esos padres. Hombre, claro. Están testando. Poner a Y prueba. los padres no lo saben. Esos padres no saben que les están testando, ¿no? Y eso, a su vez, muchas veces les lleva a bajar la guardia, a bajar los brazos, a decir esto no es mío, ¿no? Y es uno de los nudos de conflicto importantes. Te querría preguntaros si, de acuerdo a vuestra experiencia y a vuestro conocimiento, que veo que lo tenéis, porque en el libro está de alguna manera reflejado, las elaboraciones que corresponden a estos conflictos, ¿no? que se producen y que son claves para el desarrollo de estos individuos, pensáis que es un abordaje que se está realizando realmente en nuestras consultas. Si pensáis que esto está en los profesionales suficientemente asumido o que es algo que requiere de desarrollos de conocimiento como el que vosotros proponéis. Bueno, Begoña, el momento adolescente es el momento más crítico en el desarrollo de la vida de una persona que ha sido adoptada. Es verdad que también no es indiferente en qué momento se realice la adopción. No es lo mismo adoptar, bueno, recién nacidos, esto no es, vamos, aquí ya no se da, no hay niños para adoptar. Claro, en adopción internacional, que es la que se viene a realizar más frecuentemente, porque tienen preferencia en los países de origen para adoptar niños menores de 1 año. Pero bueno, quiero decir, ese momento crítico de la adolescencia, porque la adolescencia sabemos que es una resignificación de lo que ha sido la vida infantil, ¿no? Bueno, todos, no lo sé si todos, pero en fin, es un dato, tienen que probar la solidez del vínculo. Y eso lo hacen con las conductas agresivas o ese tipo también de respuestas de, bueno, tú al fin y al cabo no eres mi padre, así que yo no tengo por qué obedecerte. O este tipo. No se trata tanto, bueno, dependerá de los casos, pero vaya, hay un patrón en donde no se trata tanto de que sea una respuesta agresiva, violenta y tal, sino de comprobar la solidez del vínculo. Son niños, adolescentes a lo mejor en otro momento, que han sufrido un abandono, tienen la experiencia de haber sido abandonados y necesitan saber si esto es algo que pueda volver a repetirse. Entonces, bueno, sí, bueno, quiero decir que, no sé, podéis ver cómo lo planteáis. Me está resultando muy interesante lo que estáis comentando ahora mismo precisamente sobre los tiempos de adopción, porque estaba pensando vamos, los trabajos de Freud sobre la gilflosiquie, sobre el desamparo constitutivo e inicial, y lo que vemos ahora a veces, o por lo menos yo he visto en la clínica, en ya adultos, ¿no? Con una serie de problemáticas, pero que fueron adoptados en diferentes tiempos. Quiere decirse que ha pasado ya, a lo mejor se adoptan pasado un momento dado, pero claro, el problema que hay es que se pudiera realizar la adopción, y lo que tienes que estar comentando sobre gestación psíquica, en el momento de que ese bebé pudiera tener los aportes de sostenimiento, holding, etcétera. Pensaba en Winnicott. Quiero decir, todo el tiempo antes de la verbalización, es decir, todo el tiempo ese anterior, realmente muchas veces no conocemos o no se sabe qué es lo que ha podido suceder con esa criatura, aparte de lo biológico que señalaba el señor. Entonces, desde el psicoanálisis yo creo que podemos aportar muchísimo, muchísimo en relación a estas cuestiones, ¿no? A todo lo que incluso estamos viendo en la clínica de adultos, una clínica del vacío, clínica del desamparo, etc. ¿En qué medida pudiéramos influir, es mi opinión, en que esa gestación psíquica, efectivamente, de los padres, visto el estudio, y el encontrar ese bebé, digamos, recién nacido, se pudiera
acercar los tiempos para que fuese lo antes posible ese punto de acogida, porque creo que hay un decalaje de tiempo realmente muchas veces traumático en el desamparo constitutivo, que luego vemos, comentaba también la colega, a veces en la clínica, ¿no? Con adolescentes, incluso con adultos. A ver qué opinabais también vosotros. Ya, lo que pasa es que los tiempos responden al protocolo administrativo, o sea, Sí, sí. lo ideal es la adopción temprana, Claro. cuanto antes pudiera hacerse, pero por razones que exceden a nuestro deseo de que eso fuera así, esto prácticamente es imposible, esa Sí. adopción. A mí me gustaría solamente decir una cosa, porque creo que habéis sacado unos temazos en todas las 3 exposiciones magníficas que habéis hecho. Habéis sacado unos conceptos que creo que habría que darles muchas vueltas porque son buenísimos para pensar. Pero retomando lo que acaba de comentar Alfonso, eso de la gestión psíquica. Gestación. Gestación psíquica. Bueno, también es una gestión, Sí, ¿no? Que efectivamente. es una gestión sobre lo que va a ocurrir. Sí, sí. Pero me parece algo tan obvio y tan fundamental como que no existe. Precisamente lo que han estado aquí comentando este señor, bueno, en su experiencia como psiquiatra, es decir, es que esa gestación psíquica debería de ir unida a esto que estabas tú comentando del certificado de idoneidad. Es decir, porque es verdad que a veces en la adopción internacional aparecen niños que proceden de madres con alcoholismo, sobre todo en los países del este, etcétera. No sabemos la gestante lo que le ha provocado al niño, que en principio no se ve hasta que no tiene 3 o 4 años. Y nos encontramos con niños con autismo, con retrasos que no se pueden con el paso de los años superar. Es decir, niños que vienen con unas cargas emocionales, psíquicas y físicas enormes, que no lo parecen cuando llegaron allí, lo adoptaron con toda la felicidad, pero no se ha hecho eso que estabais vosotros comentando con muchísimo interés. ¿Dónde está realmente la decisión unida al deseo de que es el niño el que realmente se le va a buscar unos padres, porque es el que tiene derecho a tener unos padres y un cuidado, y no siempre viene el niño perfecto ni viene el niño ideal? No, Entonces, nunca viene el niño perfecto. Claro. Mira, hay una cosa que no hemos mencionado. Existe en el procedimiento para adoptar una figura que se llama pasaje verde, que es aquellas personas que se ofrecen como padres de niños con dificultades, niños del tipo que sea, patologías. Esas adopciones son rápidas. Bueno, yo no sé exactamente cuánto tiempo es, pero sé que son adopciones, pero la adopción, vamos a decir, normal no. Esa es muy... Ahora, son padres que saben que van a hacerse cargo y van a ser padres de un menor que tiene las discapacidades que sean. Entonces, que eso también hay que mirarlo un poquito con lupa, ¿eh? Que no es tampoco esta cosa altruista, mira qué buenos son, que fíjate la función y la labor que van a hacer, ojito con eso. De ahí un poco lo que yo planteaba antes, de que en las entrevistas para el certificado de idoneidad, pues no solamente es los datos, tal, y ahí también, pues bueno, yo tirando para mi campo, nuestra herramienta, la escucha psicoanalítica y hablar del discurso latente y el manifiesto. El manifiesto ya nos lo sabemos. Cuando vienen unos padres y los entrevistamos ya sabemos. Es más, vienen muy leídos y muy escribidos, porque ya nos dicen, no, si usted va a preguntarme lo del duelo, no, el duelo, sí, el duelo lo tenemos totalmente ya, sí, esto ya, no sé qué, y tal, porque hay muchos foros, hay muchas redes, hay muchas cosas y tal. Vale, muy bien, ese ya no lo sabemos. Pero lo que queremos es, y detrás de ese discurso, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sustenta ahí? Y sobre todo, que no sea lo que sustenta una necesidad, que es que eso también lo hemos visto. O sea, esto de, bueno, pues así cuando sea mayor, tengo a alguien que me cuide, o proyecciones, ¿no? El deseo de tener un hijo así o asao, y entonces, pues, hay más que deseo, hay necesidad. Y bueno, pues ahí nos movemos.
Perdona, A ver, Manuel, aquí también hay una persona que... Bueno, pues Manuel, que es el jefe. es con Manuel al jefe de invitación a participar en este foro. Yo he venido como amigo suyo. No vengo en la calidad institucional de lo que trabajo. Yo soy el viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Ah, estupendo Y tenerle aquí. os agradezco la mención que habéis hecho a Antonio Ferrandis y a su trabajo, que me parece extraordinario. Y yo no soy psicólogo, ¿no?, como la mayor parte de los que estáis aquí, y creo que nos dan ganas de leer este libro. Esta presentación yo creo que nos sirve también para promocionar el trabajo extraordinario que parece que habéis hecho. Es un resultado de investigación, de conocimiento de campo. Y Antonio Ferrandis tiene nuestro libro porque se lo enviamos. sí, Sí. yo casi ni le conozco, solo de referencia. Ah, bueno. Nuestra consejería es tan grande, tenemos pues todas las residencias de mayores, la discapacidad, y en eso de la protección de los menores, pues ahí hay un gravísimo problema. Tenemos tutelados en la Comunidad de Madrid 3.875 niños, y de ellos 1.500 están en centros, lo cual me parece un crimen, sobre todo los más pequeños, de 0 a 6 años. Y hay todo un plan de desinstitucionalización, y que estos niños estén donde deben estar. Su interés mayor es la familia. Pero claro, no está fácil esto. No es fácil, primero porque no está de moda la adopción, como lo pudo estar en algunos momentos, ¿no? Lamentablemente estuvo de moda la Estuvo de adopción moda, en unos lamentablemente, años. cuando las adopciones de los chinos, un reportaje de televisión española Sí. promovió que se acogiesen Sí. más de 500 niños chinos. Bueno, esos niños... Niñas. Y niñas, sobre todo niñas. Niños no, niños. Pero claro, a ver, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por promover la adopción, y eso es lo que queremos hacer. Pero no es fácil. Y esa idoneidad, que no es fácil de concretar, es difícil de definir. Pero sí hay que tener algunos indicadores mínimos, sobre todo no idealizar la adopción. Y esta idea yo me la llevo de aquí, ¿no? Creo que no hay que idealizarla y que no hay que buscar unos padres para un niño para unos padres, sino al revés, unos padres para un niño. Hay que ponerle por delante. Pero claro, no hay muchas familias dispuestas a esto, ¿eh? No hay muchas personas dispuestas. ¿Por qué 9 años de media en adoptar a un niño? Y más, a veces. Algo está fallando. Por eso yo creo que este libro nos puede ayudar a reflexionar a quienes tenemos ciertas responsabilidades en este sentido, y yo quisiera tener contacto con vosotras porque de verdad que incluso Malena, que ha comentado el libro, tenéis un conocimiento muy interesante de un campo en el que tenemos que hacer una alianza para conseguir que estos niños no estén institucionalizados. Y conectar ese eslabón perdido entre quien tiene inquietudes de acoger niños que necesitan ser, he dicho acoger, y ahí hay un error, porque una cosa es adoptar y otra cosa es acoger. A lo mejor hay que promover más el acogimiento. Sí, el acogimiento es otra fe, sí. Que también tiene sus dificultades, y que hay que tener una idoneidad también para ello, ¿no? Pero yo creo que hay un eslabón perdido entre grandes deseos de acoger y adoptar, grandes necesidades y toda una burocracia en medio que imposibilita esa conexión. Por eso yo creo que os quiero animar, sin ser experto de este tema, y animaré en mi entorno a que leamos vuestro libro y, si es posible, que trabajemos juntos. Mira, quisiera intervenir un segundo una cosa. Me alegro mucho conocerte porque la Asociación Psicoanalítica de Madrid, en la consejería, ha dado muchas conferencias a los padres de niños en acogimiento. Y de hecho, hace 2 años yo estuve dando una conferencia a los padres. Entonces, una de las cosas que estos padres estaban muy preocupados y se quejaban era la violencia, de lo que se acaba de hablar aquí, la violencia en la adolescencia, en la pubertad. Y bueno, no puedo menos de recordar la experiencia que tuvo el psicoanalista Donald Winnicott. Donald Winnicott trabajó con niños en acogimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Niños huérfanos, niños en acogida, niños que trasladaban de un país a otro. Y él comentaba que los niños, la ira, la rabia y la venganza, claro, la descargan en los padres que acogen, porque en algún sitio la tienen que descargar.
y que además se encontraban con un conflicto de lealtades. Si les iba bien con el padre en la acogida, sentían que traicionaban a su padre biológico, al que le habían quitado la patria potestad o lo que fuese por un trato no adecuado, ¿no? Entonces, es verdad lo que decía Maite y creo que Begoña, que los niños en estas características ponen a prueba a los padres. Primero, porque necesitan que no se desplomen ante la violencia. Y segundo, porque tienen que comprobar que si, aunque les hagan 1000 perrerías, no los van a abandonar. Bueno, es lo mismo que estamos hablando, pero que me ha recordado todo lo de Winnicott, ¿no? Este tema de las lealtades que has mencionado lo trabaja muy bien Boris Cyrulnik, es un exacto. psiquiatra. Bueno, él fue un niño en un campo de exterminio, y se salvó porque una enfermera del campo, pues yo qué sé, le debió, bueno, total, que se salvó y pues sus padres murieron allí y bueno, luego... Sacaron por una ventana y creo que fue además, aparte de eso, hace tiempo conocí al propio Boris. Fue la madre Yo la también le que conocí. le contaba la historia de él y el aspecto traumático de Boris y creo que consiguieron sacarle de alguna manera por una ventana o algo y fue maravilloso como eso. Bueno, es un hombre encantador. Yo también tuve Maravilloso. ocasión de darle un libro suyo para que me lo firmara en una conferencia. Es un hombre encantador. Y bueno, yo soy fan de Boris Sí. Cyrulnik, ¿no? Bueno, que hay más palabras. Lo primero que quiero es daros las gracias, por supuesto, a las que han escrito el libro, al prólogo, todo, pero también a todo lo que ha ido surgiendo aquí de comentarios. Bueno, yo algunas ya saben que a mí la adopción me ha interesado mucho, el acogimiento familiar, incluso he sido formadora de personas con ello, pero no voy a hablar de esto. Lo que yo pensaría en 2 palabras. Vicisitudes de la adopción, por eso me ha encantado lo de caminos, y elaboración. Voy a decir 2 o 3 cosas concretas de personas que han sido muy cercanas a mí o por tratamientos o porque las he conocido. Por ejemplo, una madre que no hay manera que se quede embarazada, que eso es bastante frecuente. Bastante frecuente. Y además teniendo una cantidad de medios, joven, bueno, tal. Justo a los meses de acoger, porque era tan bebé que fue acogida la niña, se quedó embarazada. Y en el proceso de entrevistas, que yo como digo, ya he dejado a 5 embarazadas, que se quedaron embarazadas después de haber tenido... Estamos comentando cómo hay elementos también externos que tienen tanto que ver con la configuración psíquica de la persona. Y entonces hay que tener en cuenta que eso puede pasar y todo lo que hay que elaborar, ¿eh? Bueno, por ejemplo, otra cosa. Estos fueron adoptados ya casi adolescentes, que luego comentaremos lo que ha dicho Alfonso. Yo tengo mi opinión. ¿Ah, sí? Sí, entonces, estos lo que hicieron, lo que pasó ahí es que los padres se separaron. El padre dijo que eso no, sus hijos, pues que no. Y desde luego tuvo otra pareja y tuvo hijos biológicos. Y entonces todo eso está configurado en esta familia. Con lo cual hay que pensar también en las edades y bueno, pues lo que habéis dicho, los deseos y la preparación. Pero hay que estar también preparados, en este caso la madre, por ejemplo, para pensar que por esas adopciones, que eran 2 hermanos, bueno, el padre se separó y ha tenido un hijo biológico. Tiene relación, ¿eh? Tiene relación también con uno de los hijos que fueron adoptados, ¿eh? O sea que luego, si realmente se puede ir elaborando, bueno, son familias constituidas de una forma muy distinta, ¿no? Y luego, sobre lo que decía Alfonso, yo por lo menos mi experiencia, y bueno, no sé si algo más también, mi creencia en el complejo de Edipo, creo que aquellos niños, no voy a decir el tema de la simbolización y esto que es mucho más anterior, pero aquellos niños que han sido adoptados antes de haber constituido el complejo de Edipo,
tienen un poquito más de garantía. Sí. No porque sean pequeños, sino porque ya han vivido un momento que para los psicoanalistas es básico, que es el complejo de Edipo. Y ya han podido hacer separación, no separación, amor, odio, enamoramiento, tal, todo lo que se ha visto. Y yo creo que ese es un momento fundamental. Vamos a dar la palabra a una persona que está. Pilar Velasco, te escuchamos. Hola, muchas gracias y muchas felicidades por la exposición. Yo quiero hacer una pregunta que hace mi hermana, que es mamá por adopción, pero que tuvo una falla con el internet y está escuchándome, o sea, ella escuchará la respuesta, pero la hace ella. Se las voy a leer textual. Felicidades por el libro y la exposición. Me ha parecido muy adecuado precisar que en la adopción la necesidad no es de los padres por tener hijos, sino de los hijos por tener padres. Solo quería precisar por experiencia como mamá por adopción que el término abandono para los niños no me parece del todo exacto. Muchas madres biológicas realizan procesos legales arduos para ceder a sus hijos en adopción. Esto no es abandonar, es procurar un bien mayor para el niño. Abandonar es cuando los dejan a la suerte. Eso para mí lo cambia todo. Eso es lo que comenta mi hermana. Bueno, gracias por el comentario de la hermana. Pero sí quiero decir algo. Efectivamente, no es un abandono que entendemos por coger al niño y dejarle ahí. Pero el niño tiene vivencia de que sus padres biológicos no pudieron hacerse cargo de él y eso es vivido como un abandono. Él no conoce las circunstancias, pero es vivido como un abandono, que luego se puede restaurar con los padres adoptivos, etcétera, todo lo que queráis. Pero bueno. Muchas gracias. Ya luego ella quizás se pondrá en contacto directamente, pero no quería dejar de hacer. Y de mi parte, excelente exposición. Muchas felicidades. Gracias, Pilar, gracias. Bueno, yo quiero daros las gracias también por este libro tan interesante y tan necesario. Yo soy María Eugenia Herrero, psiquiatra de niños, conocidas, ¿verdad? Sí, de hace sí. muchos años. Una gran profesional, María. Gracias. No, pero yo quería preguntarte, porque nosotros, yo he dirigido durante muchos años, ahora no, ahora soy ya senior, el proyecto Sirio de la Comunidad de Madrid para niños tutelados con graves problemas de salud mental, donde fuimos pioneros en tratarlos. Y hemos visto, ya tenemos no sé si eran 170, 180 niños en estos años, que para ser tantos años parecen pocos, pero tenemos unas instituciones muy pequeñitas, para cuidarlos y vincularlos, pues hemos visto clarísimamente, y yo creo que te lo he comentado en algún momento, que hay niños en España devueltos de adopción. Bueno, sí. Y son los niños con más psicopatología, más graves y más difíciles de curar, entre comillas. Ya nosotros tenemos niños y niñas que son madres de hijos y hacemos un trabajo para evitar el trastorno del vínculo en sus hijos. Pero yo quería preguntarte si tenéis experiencia con estos niños. Yo a la comunidad siempre decía que en España eso habría que hacer una ley para penar a esos padres, que en Francia se hacía y que España era un país donde he conocido a bastantes padres adoptivos y soy muy optimista y valoro muchísimo la adopción y el acogimiento. Y creo que además soy madrina de chicos que fueron adoptados y han salido fantásticos. Pero estos casos que no son raros, que por lo menos un 10-12% de todas las poblaciones son devueltos de adopción y tienen un pronóstico muy malo. ¿Qué se hace? ¿Se ha cambiado la ley? ¿O qué puedes decir tú, Maite, sobre esto? Gracias. Yo de aspectos legales no te puedo decir, a lo mejor el consejero que está aquí sabe. Es que el concepto devuelto es que no existe, o sea, son niños abandonados, es un segundo abandono.
Y no sé por qué está ahí en el imaginario social esto de que te puedas, bueno, y si no me gusta el niño, lo devuelvo, como si tal. Por eso hay que, insistimos en desidealizar. Pero mira, una cosa también importante, el país al que se dirige el ofrecimiento no es, bueno, este país o este otro, da igual uno que otro. No, no. Eso también es muy importante tenerlo trabajado y bien elaborado. Porque hay países donde efectivamente, pues, bueno, pues los niños están muy maltratados y, bueno, eso hay que saberlo, ¿no? Escúchame, May, te puedo intervenir Sí, para dar claro. cuenta de que en nuestro libro comentamos un proceso de trabajo con un niño que él se quería, él quería abandonarse, que la Comunidad de Madrid lo recibiera porque quería salir de estos padres. Bueno, digo que hemos trabajado con este tema, pero tratando de aportar a esa parentalidad, más que penarlos, poder sostenerlos y contenerlos en todas estas ansiedades que son donde se pone más a prueba la función de la parentalidad. Es en la adopción, ya sean en general, pero en la adopción es donde el momento más clave y el más riesgoso y el que está contemplado. Hablando de la Comunidad de Madrid, se está estudiando y se trabaja mucho desde el comienzo, incluso desde las primeras entrevistas, cuando hacemos la función de buscando la función de la idoneidad. O sea que se está tratando, más vale prevenir que curar. Pero bueno, los riesgos existen y me parece importante que tenemos todo un plantel cuando hablaban de los profesionales, yo creo que hay profesionales muy conscientes y muy comprometidos en esta situación, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Sí. Manuel, Sí. También aquí. Sí. Bueno, buenas tardes y enhorabuena y gracias por el tal. Como ya habló el viceconsejero, bueno, yo soy madre adoptante. Soy madre Sí. de 2 hijos de 20 años, uno está estudiando la autónoma y yo por eso vengo desde Coruña, el chaval está con exámenes y eso. Los adoptamos en Etiopía, mis hijos son etíopes, los adoptamos cuando tenían 11 meses, no son hermanos biológicos. Fuimos con otro grupo de familias y yo le estoy inmensamente, y le estaremos mi marido y yo inmensamente agradecidos al equipo de seguimiento y el equipo de familia, ¿no? Ninguno de los dos teníamos problemas para tener hijos, pero yo tenía 39 años y no quería tener un embarazo en aquel momento. Bueno, yo no creo que hayamos tenido muchos más problemas que los padres biológicos, ¿no? O que las familias biológicas. Es cierto que si a mí me preguntaron 1000 veces en ese certificado de idoneidad, yo le propondría al viceconsejero, a todos, ya se lo propuse al de Galicia, que le cambiasen el nombre, porque no hay nadie que te dé un certificado de idoneidad para ser ni padre ni madre, pero ni adoptivo ni biológico. También digo que algunas de estas entrevistas que pasamos mi marido y yo durante tiempo, meses, y el seguimiento que nos hicieron luego hasta los 14 años a toda la familia, no habría muchas familias biológicas que yo conozco que no lo superarían. Sí, Por lo tanto, yo creo que por poner un pero a los equipos, a veces las familias se sienten un poco perdidas, ¿no? No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Me imagino que a quienes sois padres biológicos y madres biológicas os habrá pasado eso. No teníamos tampoco Yo no estoy muy de acuerdo, bueno, por lo menos en nuestro caso, o quiero creer. Es cierto que yo siempre me hice ilusiones con mi hijo. Uno jugaba al hockey sobre patines. Como aquí hay muchos argentinos, pues alguno igual conoce a Martinazo. Siempre soñé que mi hijo fuera como Martinazo, que viene a ser como el Messi. Claro, naturalmente no, es un chaval normaliño de todo, pero en los partidos veo familias biológicas que quieren que los niños sean premio Nobel, el mejor actor, la mejor no sé qué, el más guapo y el más... Quiero decir, yo tuve mucha suerte y solo puedo decir eso. Y que la suerte me la dieron mis hijos.
y que ojalá ellos crean que también acudieron. De hecho, uno de ellos, que le preguntó un familiar nuestro, le dijo, ¿y tú no quieres ir a Etiopía a ver a tu verdadera familia? Le dijo, bueno, es que mamá y papá son nuestra verdadera familia. Claro, Así su que os lo verdadera agradezco familia mucho. está aquí, no en Etiopía. Manuel, luego Yo un tema que es un poco colateral y un comentario, si queréis, un poco pesimista, que es en lo que se ha planteado antes respecto a la promoción de la adopción. Y yo la integro en una sociedad desarrollada, que es la que mayormente conocemos, en la que el mundo emocional de los padres o de la gente se está trasladando al vínculo emocional con perros. Esto que sí, que puede ser un poco motivo de chance, efectivamente, detrás, pero conlleva detrás un drama. La profesión de veterinario es la tercera profesión con mayor índice de suicidio. ¿De qué vienen los suicidios? Que es relativamente frecuente que los veterinarios tengan que practicar la eutanasia de un determinado animal. Esto en otros tiempos sería, hombre, siempre es un paso doloroso, pero los tiempos que corren, en que, por ejemplo, los perros, sobre todo, han abandonado su categoría de animal y han pasado a una jerarquía de humanos, la despedida del dueño o dueña del animal, cuando le das la eutanasia, cuando le aplicas la eutanasia, hay auténticos dramas, con lo cual hay esa tendencia, que todo esto no se puede olvidar, que está implicado en un mundo con una sociología compleja, que es mucho más, una vez que haces ese desplazamiento, es mucho más fácil tener un perro que un niño. Manuel, pásale. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo mío es fundamentalmente una pregunta. ¿Qué pasa o en qué momento, cómo se debe de que los hijos adoptivos quieran buscar a sus padres biológicos? No todos los quieren buscar, como comenta la señora de Abruña. Pero ¿qué pasa? Es que el proceso de esto, del vínculo familiar no se dio bien o qué, no lo sé. Me gustaría tener... Ahí hay toda la casuística que quieras. Hay quien quiere ir a buscar los orígenes y quien no. En cualquier caso, lo que no debe hacerse nunca esa búsqueda es precisamente en el momento adolescente, donde está en plena crisis de identidad, y también hay que ver si ese deseo parte del hijo adoptado o los propios padres adoptivos, que también... es que hay dos tipos también de búsqueda de orígenes, que es el cultural, el país de origen, la sociedad, o buscar la madre biológica. Eso, bueno, ir al país de origen y todo eso, pues es una cosa bastante común, bastante frecuente, pero hay que hacerla ya 18, 19 años, no es... Bueno, así es como parece ser que está siendo, que se lleva a cabo esto, ¿no? Pero la búsqueda de los orígenes, esa es mucho más complicada y hay que preguntarse mucho qué pasa ahí para querer conocer. Y generalmente en los trabajos de otro maestro nuestro, de francés, en general no tienen buen resultado. O sea, la fantasía de encontrar a la madre biológica y que la madre biológica me vaya a decir, no suele funcionar. Bien. Bueno, hay una persona que ha pedido también... Luego, si da tiempo, os comento algo sobre esto. Sí, yo quería preguntarte sobre los sentimientos de los padres adoptivos
con respecto a los padres biológicos. Si hay algún tipo de sentimiento de estar usurpando algo, de estar robando, no sé, ¿qué sentimientos habéis vosotros encontrado o son más frecuentes en esos casos? Mira, yo no tengo demasiada experiencia en eso, pero las veces que me he encontrado más bien con todo lo contrario, vamos, lo contrario, con una sensación de agradecimiento. O sea, yo sí he trabajado alguna vez con algunas familias y tal, y lo que sienten es agradecimiento hacia la madre biológica, que no la conocen. Sí, pero es importante también agregar a esto, que también lo ponemos en el libro, ¿no? Todo el imaginario que juegan estas fantasías de los padres biológicos en las parentalidades y cómo puede estar jugando, ¿no? Como, bueno, lo ideal que sea el agradecimiento, pero sí que hay como una rivalidad. Y disculpen, yo me voy a tener que ir porque me están llamando, me están llamando para subir al avión. Pero bueno, ya seguiremos comentando esto porque estamos en un diálogo muy bonito y muy de aprender, seguir pensando y escribiendo estas historias y estas dificultades. Bueno, ya se nos ha echado la hora encima. La verdad es que ha sido una tarde fabulosa. Nosotros nos podríamos quedar aquí muchísimas más horas porque han salido muchísimos temas, porque el interés está ahí, con lo cual no vamos a cerrar esto. Simplemente vamos a decir que, bueno, pues damos una pausa a esta conversación. El espacio del Ateneo y de la agrupación Ángel Garma está abierto para cuando queráis volver o proponer cualquier seguimiento de esta magnífica investigación que lleva vuestro trabajo. Así que ha sido una preciosa tarde de Ateneo. Muchísimas gracias a los asistentes presenciales y virtuales y por supuesto a la magnífica idea inspiradora de Manuel Esbert, porque creo que este libro merece la pena ser leído con muchísima profundidad. Muchas gracias a todos.